hasta el versículo 4. Si tienen la bondad, puestos en pie, por favor, para leer la escritura. Cuando lo encuentra, diga amén, por favor. Amén. Dice la escritura: pastoread la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no forzados, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ni como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oremos al Señor. Padre, te doy muchas gracias la mañana de hoy. Esta es una mañana especial, preciosa para nosotros, porque nos congregamos aquí a celebrar que tú resucitaste entre los muertos y que tú vives, Padre Santo. Te damos gracias por la alabanza hoy. Y también te damos gracias por la palabra que vamos a escuchar, Padre. Que al escucharla el Espíritu de Dios nos rete, Señor, al servicio en tu obra. Que al escucharla, Padre, el Espíritu Santo sea edificando nuestras vidas y educándonos, Padre, en la fe. Ayúdame a mí a ser tu voz hoy, a ser instrumento en tus manos, a ser tu boca en esta tierra, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Amén y amén. Toca a la persona que tiene al lado, dígale: si no vives para servir, no sirves para vivir. Señálelo así, mírelo a los ojos como con un reto y dígale: naciste para servir a Dios. Dígale: naciste para servir a Dios. Amén. Amén. Así puede tomar asiento, por favor. Bien, estamos regocijados, hermano, esta mañana, porque comenzamos nuestros grupos de crecimiento ya hace 8 días. Comenzamos pasado y este fue la segunda reunión. Ya estuvieron los hermanos congregándose, muy contentos, todos estaban felices los hermanos congregados ahí en los grupos. Entonces nosotros propusimos estos mensajes de hace 8 días, de hoy, ¿verdad? Para celebrar esto. Y también porque queremos lanzar un reto a todos aquellos que aún no sirven a Dios, no trabajan para Dios, pero en los grupos, me refiero a los grupos, ¿cierto? Que al escuchar lo que usted escuche hoy, tome esto como un llamado de Dios para aceptar la tarea del liderazgo. Porque necesitamos líderes, hermano. Y ahí sentados están ustedes con tanto talento que yo sé que con un poco de fe, un poco de esfuerzo y un poco de amor por la obra de Dios, la mayoría de ustedes podrían ser líderes de un grupo. Amén. Eso, gracias. Diga otra vez usted. Amén. Amén. Gracias. Pero también porque queremos dar una palabra de capacitación a quienes son líderes, colíderes, que están en los equipos de trabajo, que tienen el propósito de algún día ser líderes de alguno de estos grupos de nuestra iglesia. El apóstol Pedro escribe aquí a una buena cantidad de iglesias o de personas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, se va a leer ahí a cuántos. Le escribe a los ancianos, que no son los hermanos de la tercera edad de la iglesia, sino que los ancianos, según capítulo 5, verso 1, eran los pastores, los líderes de la iglesia. Y les escribe a ellos para dirigirlos en cuanto a cómo deben dirigir la iglesia del Señor, cómo deben liderar la iglesia de Cristo. Y le va a decir aquí, hermano, hasta 5 cosas respecto a cómo se
como ya le dije, esto es para los líderes, los colíderes de los grupos, los que están en los equipos de trabajo, para todos los hermanos que deben proponerse o quisieran proponerse tener un liderazgo dentro de la iglesia. Pero si usted dice, a mí eso no me interesa, yo no quiero nada de eso, no quiero, no puedo. Bueno, aplique estos principios de liderazgo a lo que sea que usted haga en la vida. O a lo que debería ser, porque es que todos deberían ser líderes. Si no aquí en la iglesia, al menos en sus trabajos, en sus comunidades, en sus escuelas, en sus universidades. Porque el ambiente, el contexto del siglo XXI, la posmodernidad y todas estas cosas, demanda gente con capacidades y talentos de liderazgo. La persona que hoy día no desarrolla capacidades de líder o talentos de líder, se queda atrás, se estanca, pierde oportunidades, porque el mundo, el siglo XXI, lo demanda, queridos hermanos. Amén. Entonces, tome estos principios, aplíquelos a su ministerio o aplíquelos a su vida, según sea el caso. En primer lugar, fíjese que Pedro le dice a todos estos ancianos de esas iglesias, a las personas que están allí pastoreando, lo primero que le dice, verso 2, es pastoread la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas. El primer principio es que el liderar se enfoca en cuidar y supervisar. Liderazgo se enfoca en cuidar y en supervisar. Él compara aquí a la iglesia con una grey. Una grey es un rebaño de ganado pequeño, vacas o ovejas. Pensamos que en este caso ovejas. Y que quien la lidera es como un pastor, ¿verdad? Es un pastor. Quien lidera la iglesia, un pastor, ese es un pastor que debe cuidar a la grey. Esa es la analogía o la comparación que hallamos aquí. Pero más específicamente, Pedro le va a decir a estos líderes dos cosas en ese texto que acabamos de leer. Lo primero es pastorear. Pastorear. Y lo segundo está ahí que dice cuidando. Subraya esas dos palabras ahí, por favor, en su Biblia. Pastorear y cuidando, ¿cierto? Ahora, pastorear se refiere directamente a la labor que hace un pastor. Vamos a hablar en el ámbito natural. ¿Cuántos han visto unas ovejas en el campo allá? Usted vio ovejas, a ver, ¿cuántos han visto ovejas? ¿No? Ustedes solo van de vacaciones a Cartagena, ¿verdad? Miami. Ustedes nunca ven esas cosas, ¿cierto? Bueno, mucho menos habrán visto un pastor con las ovejas, ¿cierto? Bueno, yo sí los he visto, ¿eh? Y un pastor tiene varias funciones que hace con ellos. Entonces, la primera es guiar las ovejas. Que la diferencia de un arriero, un pastor, si lo ha visto, es que el arriero va en la parte de atrás del rebaño de vacas, sería así, ¿sí es rebaño eso? Donde el poco de vacas esa, ¿no? Y va ahí con un palo y la chuza y les pega y no se cae, ¡hágale! En cambio el pastor va adelante y las ovejas lo siguen a él. Es una diferencia, ¿no? Porque ahí te dice líderes cristianos que parecen arrieros y no pastores. Tocan ahí andar atajando y no sé qué, chuzando. No, uno de esos es un pastor. Bueno, pero el caso es que el pastor guía a las ovejas. El pastor tiene otra función, otra tarea con ellas, y es que debe buscar alimento, el mejor alimento. Recuerden que la Biblia habla, por ejemplo, de las aguas de reposo que el pastor lleva a las ovejas, o de los pastos verdes donde el pastor lleva a las ovejas. Eso porque eso hace un pastor. Lleva a las ovejas y les da de su alimento. También debe protegerlas porque las ovejas son muy indefensas y están expuestas a muchas enfermedades, pero también a muchos predadores. Está el lobo, están los felinos, que están listos. Entonces el pastor tiene que ser valiente, tiene que andar armado para poder proteger a sus ovejas. El pastor también debe conocer a las ovejas. Y esa relación, y esto es muy interesante, el conocimiento entre el pastor y las ovejas es muy profunda. El otro día yo vi un documental de pastores, pero de pastores sino de los otros, de los que pastorean ovejas de verdad.
animales. ¿Sí me estoy siendo claro, hermano? Entonces, había una reunión de muchísimas ovejas, había muchos pastores, había un montón de ovejas. Y ya llegó el momento de irse. Y cada pastor tenía un sonido característico que sus ovejas reconocían. Y apenas lo oían, iban y se juntaban al pastor. Por ejemplo, el pastor hacía... Y cuando el pastor hacía así, entonces todas las ovejas de él, en medio de ese gran rebaño, iban y se juntaban hacia él. Las ovejas conocían, ¿qué? Su voz. Y él conocía sus ovejas, entonces las contaba con el palo ese que cargan, las contaban todas las ovejas. Por eso es que el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas del Señor, sabemos cuál es la voz de Jesús. ¿Ven? Mis ovejas oyen mi voz y dice el Señor, y yo las conozco y ellas me conocen a mí. Todo eso hace un pastor con las ovejas, que es lo mismo que hace un líder cristiano con las ovejas que Dios le da. Su tarea, su responsabilidad, su función es guiar a las ovejas a través del consejo sabio, prudente. Es alimentar a las ovejas a través de la palabra, no con sus criterios, sus ideas, sus pensamientos, sino a través de la palabra de Dios. Un pastor protege a las ovejas del engaño, del error, de la estafa, de la mentira. Y un pastor conoce sus ovejas, de ahí que visita, de ahí que llama, de ahí que está pendiente. Porque debe conocer a sus ovejas. Entonces, liderazgo se centra en cuidar, pero también se centra en supervisar. La palabra cuidando, ¿verdad? En griego, episcopeo, quiere decir supervisar. ¿Sabe que, por ejemplo, en la iglesia hay normas de todo tipo, ¿cierto? Espirituales, ministeriales, de disciplina. Y una de las labores del pastor, del líder, es supervisar que las cosas se hagan de acuerdo a lo establecido. Que eso es algo terrible, porque, no terrible, sino difícil, porque usted sabe que escoger, bueno, ¿usted por qué no hizo esto? ¿Y por qué sí lo hizo? ¿Y por qué tal? Venga aquí a relación, y usted está... Bueno, eso tal vez lo más desagradable. Yo siempre he dicho, lo más desagradable de ser pastor líder es cuando me toca disciplinar a alguien. Eso es lo más desagradable, ¿no? Pero toca. ¿Sí? Entonces, liderazgo se basa en cuidar, supervisar. El líder secular, ya salgamos un poquito del ámbito cristiano, tiene que entender que lidera con gente. Y que uno de los aspectos más importantes del liderazgo en general es entender eso. Yo lidero a gente, no a robots, no a máquinas, no a un número, sino a personas con problemas, con necesidades. Eso es algo que tengo que entender. Sea líder yo en la iglesia, donde sea, trabajo con seres humanos. Mi trabajo es con gente, mi trabajo es con personas. Y por eso el liderazgo se centra en cuidar y en supervisar personas. En segundo lugar, el apóstol le dice allí, en el mismo versículo 2, no forzado, sino voluntariamente. El segundo principio del liderazgo es, se hace voluntariamente. Se hace voluntariamente. El apóstol le dice aquí a los ancianos, a los pastores de las iglesias, a los líderes de las iglesias, les dice que deben hacer su trabajo con gusto, con amor, con buena voluntad. Que deben hacerlo por Dios. Y que deben hacerlo para Dios, que no deben hacer el trabajo de cuidar y supervisar al rebaño o como obligados, como forzados, solo porque es un deber. ¿Ya? Entienda eso. Es voluntariamente, con gusto, de buena voluntad, con amor, entendiendo que lo que hago lo hago por Dios, para Dios. Y si hay un principio que a mí me ha ayudado, por ejemplo, en mi liderazgo en la iglesia, es ese: entender que las cosas las hago es por Dios y para Dios. Porque esta tarea a veces es muy desagradecida.
usted le entrega de su vida a la gente, ¿ya? Y les hace favores y los cuida y los cuchichea y les tiene paciencia, y un día te pagan mal, ¿sí? Pagan mal, se van y tras de eso se van hablando mal de uno y cosas así. Entonces cuando yo hacía las cosas para la gente, yo me resentía. Y yo decía, así de nada sirve, yo no vuelvo a visitar a nadie, eso al fin y al cabo todo el mundo se va, y todo el mundo me paga mal, y eso para qué, y no, y quítate de aquí, ¿sí? Pero un día yo entendí que lo hago es para Dios, para agradar a Dios, es por Dios que se hace. Y cuando entendí eso, pues eso se me quitó. Pero cuando alguien me paga así, yo sencillamente dije, no lo hice por él, lo hice por Dios. Lo hice para Dios. No lo hice por ella, lo hice por Dios, lo hice para Dios. Y eso me ha servido para todo en la vida. Como papá, como amigo, como pastor, como todo. Todo lo que uno hace, lo haces para Dios. Y por Dios, con el afán de agradar a Dios, no a los hombres. Entonces ya, uno pasa fresco, ¿sí? Y hace las cosas mejor, las hace con amor, las hace voluntariamente. Ahora, aquí sí quiero aclarar una cosa, y es que hay periodos en la vida de todo líder, hay momentos en la vida de todo líder, donde él siente que hace las cosas más por deber, por obligación, y por qué más, porque le toca, pues. Porque no es que el líder también es una persona. El líder no es un palo, ni es esa columna, ni es un tubo, ni es un ser humano también. Y tiene problemas en su casa, y económicos, y tiene dificultades. Y cuando todas las cosas se juntan, el diablo empieza a atacarlo. Entonces él empieza a sentir que no quiere, que no, que hay, que esto, que lo otro. ¿Ya? Pero a mí me pasó. Cuando a mí me pasó aquellos que ustedes saben qué me pasó. Que si no sabe, no sea chismoso. Pero si sabe, ya usted sabe que estoy hablando. Si sabe, ya sabe. No lo del pie, ¿no? Lo de antes, que fue los sucesos más conmemorativos, se dice, bueno, de estos 5 años. Yo quería irme, yo quería ir a volarme, hermano. Cuando eso pasó, yo quería ir a volarme, yo quería irme para Miami, hermano. Para el barrio Miami, allí, por el Socorro, por esos lados. Yo quería irme para allá, porque yo lo último que quería era orar por otros, y yo lo último que quería era visitar gente, y yo lo último que quería era eso. Y me quedé solo por 2 razones, le voy a decir. La primera, porque era mi deber quedarme aquí. Yo tenía que quedarme. Estuviera como estuviera y me diera algo donde me diera, me pasara lo que me pasara, yo tenía que quedarme aquí. Esa fue la primera razón. Y la segunda razón es porque yo entiendo que mis decisiones van a afectar a muchas personas y a muchas familias. Y el líder debe entender eso. Sus decisiones afectan a familias enteras. Entonces yo dije, yo no voy a cargar en la conciencia con el hecho de que yo me fui y dejé todo tirado y que quién sabe qué fue de la gente y sus familias. Y aquí me quedo, ¿verdad? Pero fue solo un periodo de mi vida. Por lo general, el 95% del ministerio se ha hecho voluntariamente, se ha hecho con amor, se ha hecho con gusto, se ha hecho feliz. Como tiene que ser la cosa. No, cuando el líder se siente así, no diga, no, yo no sirvo para esto, Dios no me llamó, si ve, estoy aquí embolatado. ¡No! Sencillamente entienda que esos momentos también pasan en la vida. Eso pasa. 6 meses, 1 año, pero pasa. Entonces las cosas, el liderazgo se enfoca en cuidar y supervisar. En términos generales, un líder tiene que entender que trabaja con gente. Y que esa gente son su responsabilidad delante de Dios y también su responsabilidad social. En segundo lugar, un líder entiende que su trabajo lo hace voluntariamente, lo hace con amor, lo hace con gusto, lo hace de buena voluntad. En tercer lugar, un líder debe entender, el tercer principio es que se hace con desinterés económico. Verso 12 al final dice, no por ganancia deshonesta,
sino con ánimo pronto. Pedro le dice a los pastores, a los líderes de las iglesias, que hagan su tarea con total desinterés económico. La palabra que usa ahí para ganancia deshonesta, de griega, es aiskoklerdos. ¿La repito? Aiskoklerdos, que según algunos diccionarios de griego quiere decir con gran avaricia. Otro diccionario dice desvergonzadamente codicioso, que ambiciona dinero. ¿Vale? Muy claro, Pedro dice, esto no se hace por plata. ¿Ok? ¿Vamos? Parece que ya eso estaba por ahí, en esa época ya. Eso no es nuevo, eso no es ahorita del siglo XX para acá. No. Eso es desde por allá. Ya había gente haciéndose rica con la iglesia, ya había gente allá robando a los hermanos. Y él dice, se hace con desinterés económico. No por ganancia deshonesta. ¿Está claro eso? Amén. ¿Está claro eso? Amén. ¿Muy claro o no? Amén. Si vamos a servir al Señor, no es por plata. Le voy a poner unos ejemplos para que usted comprenda mejor lo que le quiero decir. No, mejor primero decir eso, mire. Hay un documento cristiano muy antiguo que se llama la Didache o la Didache. Si no estoy mal, esto fue escrito más o menos en el año 90 después de Cristo. La Didache era una serie de normas que dieron los líderes de la iglesia, que se repartían en las iglesias para que supieran cómo se debería dirigir la iglesia. En uno de estos apartes está algo sobre los falsos pastores, para que la iglesia aprendiera a distinguir los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos profetas de los verdaderos. Y una de las directrices que les dan allí es, si pide dinero es un falso. Así lo dice textualmente. Si pide dinero es un falso. Cualquiera que en esa época se paraba y cogía a la gente y decía, no, ven, dame plata, mira, que yo soy el siervo de Dios, que Dios me dijo que tú tenías que darme, que Dios me dijo que esto. Ya ellos sabían de plano que ese era un falso maestro. Porque ese problema ya existía, ya estaba ahí. El otro día una señora, cuyo hijo es pastor, se acercó y me contó algo. Dijo, figúrese que él es pastor en Canadá. Y ella le dijo, mijo, ¿y usted allá donde trabaja cuánto se gana? ¿Cuánto es su sueldo? Y él le dijo, mamá, le voy a decir algo. Lo que yo hago no es un trabajo, es un servicio. Y lo que me dan de dinero por ese servicio que yo presto, no es un sueldo, es una ofrenda. Bien enfocado el muchacho. Así es. A mí como me gustaría, hermano, que los pastores tuviéramos que hacer voto de pobreza. Y no me gustaría porque eso sea bíblico. Y no para ver cuántos quisieran seguir siendo pastores después de eso. Porque así como oí eso, también una vez un muchacho a mí se me acercó. Y es que eso viene de arriba, no de arriba del cielo, sino de arriba de los líderes religiosos que están por ahí en sus centros religiosos engañando gente. Como la gente ve que ellos se llenaron de plata con esto, todo el mundo cree que entonces yo voy a ser pastor porque a uno como que le va bien en eso, ¿no? Yo voy a ser pastor porque eso como que uno tiene buena platica y con eso, uy, mira ese carro que se compró, ay no, eso como que me va bien con eso. Entonces la gente tiene esa mentalidad. Y un día un muchacho me dijo, es que cuando yo salga de mi colegio yo quiero ser pastor, me dijo. Yo dije, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Usted sabe? Para que un muchacho diga eso es un milagro más grande que abrir el mar rojo, hermano. Sí, porque usted le preguntó a un muchacho y dice, ¿usted qué quiere ser? Yo quiero ser psicólogo, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser odontólogo. Y dice, nadie dice que quiere ser pastor, querido. Pero yo le dije, ¿verdad? Dijo, sí, yo ya hice cuentas también, dijo. Yo dije, ¿verdad, hermano? Y me dijo, sí. Yo dije, ¿cómo es el cuento? Entonces me dijo, no, que mi iglesia tenga por ahí 1000 personas, que cada uno me diezme por ahí 50, de mínimo 50.000 que me diezme. Ahora multiplique 1000 por 50.000, ¿eso qué? ¿Cuánto? 5
millones, ¿cuánto es? 50 millones. Eso, entonces él dijo, y con eso vivo, viajo, no sé qué tal. Me dijo, ese muchacho no sirve para esto. Que se dedique a narco mejor. Que se meta al monte allá de Paraco mejor. Que se meta de, no sé, a otra profesión. Porque esto no se hace por plata. ¿Yo? No por ganancia deshonesta. O sea, el líder no puede robarse la plata de la alcancía de los encuentros, por ejemplo. Allá usted lo ve a medianoche con el cuchillo. Ay, me decir que nunca le sacó plata a la alcancía de la abuela o de alguien. Con un cuchillo caía la moneda así suave. Con el cuchillo, yo. Cuidado, no, bueno, háganle ahí. El líder cristiano no puede andar pidiéndole plata prestada a la gente. ¿O yo? Cuando yo necesito plata prestada, se lo digo a alguien de que la iglesia a quien le tengo demasiada confianza, o voy por allá, y por allá pido. Sí, porque eso no está bien, y menos si uno no paga. Pues uno anda pidiendo plata prestada a los hermanos, luego no paga. Eso no por ganancia deshonesta. No hace esto pensando en que, yo dentro de 5 años voy a viajar, voy a hacer porque la plata... No sirve para esto la persona que piensa así. ¿Oyó, hermano? Usted aprende a identificar y usted aprende a ser un líder correcto. No por ganancia deshonesta, sino que le dice, sino con ánimo pronto. O sea, por servir. Liderazgo es servicio. Servicio. Eso es liderazgo. Entonces no anda pensando en la plata, anda pensando en cómo servir a los demás. En cómo hago para ayudar a otros. En eso piensa un líder. Y no en si va a ganar o no va a ganar dinero. ¿Okay? Luego, otra cosa le dice, otro principio. Verso 3. Ni como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Cuarto principio esta mañana. Se hace amablemente. Se hace amablemente. La palabra griega katakureo se traduce en este texto como enseñorear, pero también podría traducirse así: controlar, subyugar, dominar, mandar, ejercer poder, esclavizar. Amén, hermano. Amén. Y esto es muy claro. Él dice aquí, no traten de controlar a la iglesia. No traten de dominarla, no traten de subyugarla, de esclavizarla. No traten de ejercer un poder déspota sobre la iglesia. ¿Por qué? Razón principal. Porque note que al comienzo ahí dice, es la grey de Dios. No dice ahí que es la grey de Edwin, o la grey de Carlos, o la grey de fulano, o la grey de mengano. Esta es la grey de quién, de Dios. Las ovejas de quién son, de Dios. Yo no puedo hacerme señor de ellas porque no son mías. ¿Me hago entender? Entonces, en este mundo, ese tipo de líderes se le llama líderes autócratas. El líder autócrata tiene varias características. Primero, el líder autócrata no delega, porque no confía en la gente. Cuando usted delega algo y le dice a alguien haga esto, es porque usted confía en esa persona, muestra de confianza. Usted no confía en nadie, usted dice, no, quítate, yo lo hago. No confía. Pero el líder autocrático, es así. Autocrático es, no delega, porque no confía en la gente. En segundo lugar, exige obediencia irrestricta. Me tienen que obedecer a mí, lo que yo diga, pues. Eso es ley. ¿Ustedes quieren el Papa, pues? El otro día ahí están viendo un video en inglés. Yo no sé inglés, pero yo lo traduje, lo menos mal, sí. Y decía el que adoctrinaba, porque eso es adoctrinamiento. Eso no es discipulado, eso es adoctrinamiento. Entonces, le decía a los que estaban ahí, ¿no? Esto es un reino. Nuestro líder es un rey. Y aquí se dice lo que él... El Papa, pues, no.
¿Y saben dónde vi eso? De la iglesia de Pataquiva. María Luisa Piraquive es. Eso dijeron de ellos. Así decía el video. Líder autócrata. Otro es que todo el poder de decisión está sobre ella. Sobre el líder. Todo el poder de decisión está sobre el líder. Él toma las decisiones, no consulta con nadie, sino que las tome ya. Cuando menos piensa, lo hizo. Y, oiga, pues usted no dijo, no, ¿quién dijo que yo lo tengo que decir a usted? Pero otra característica de un líder autocrático o autócrata es que ese líder trata a los demás con desdén, es humillativo, es prepotente en su trato con otras personas. ¿Ven? Así pasa. Pero aquí el apóstol Pedro está diciendo, el trato que usted tenga con las ovejas de Dios tiene que ser humilde, amable, sencillo. El líder cristiano manifiesta el fruto del Espíritu Santo en su vida, en la manera como trata a la gente también. Vamos a hablar aquí. Yo sé de casos, he oído de casos donde en iglesias, o yo no sé si decirle iglesias, bueno, no sé, eso solo lo sabe Dios, pero en lugares se golpea a la gente, le dan golpes, puños, pero a los flaquitos yo. A mí no. Y pastores maldicen a la gente. Pastores maldicen a la gente. A la grey de Dios la maldicen. Líderes maldicen a la gente. ¿Usted cree que Dios lo llamó uno a eso? No, si usted quiere maldecir, vuelva a ser brujo. Si lo que quiere es maldecir, vuelva a ser brujo. Pero aquí Dios llamó a sus siervos a bendecir y no a maldecir. Amén. Hay una técnica de manipulación, solo una entre las muchas que hoy día se utilizan, para que la gente no se vaya a la iglesia. Porque hay técnicas, hay gente que manipula, hermano. Hay técnicas, entonces, para manipular a la gente. Con la siguiente frase: si usted se va de esta iglesia sin mi permiso, usted está bajo maldición. Si usted se va de esta iglesia sin que yo le dé mi bendición, usted está bajo maldición. Y le va a ir mal. Hermano, hay gente que se cree eso, oiga. Y ahí se quieren ir y no les gusta esto, no les gusta lo otro, y se quieren ir, pero ahí porque como el pastor dice que si se van son malditos. Pero eso no es, hermano, así no es. La manipulación, no se enseñoree, dice ahí. Trate a la gente con humildad, con sencillez, sea amable con las personas. Ese es el cuarto principio. El quinto, se hace por medio del ejemplo. Dice, si no siendo ejemplos de la grey. Ejemplos de la grey. La palabra griega tupos, utiliza aquí él para hablar de ejemplo. Tupos quiere decir dos cosas. Lo primero es un modelo, un patrón a seguir o un ejemplo, como aquí lo traducen. Él dice, ustedes no pueden dirigir la iglesia esclavizando a las personas. Entonces, ¿cuál será la manera? La manera siendo ejemplo. Las palabras convencen y un líder cristiano arrastra a otros con su ejemplo. Amén. Gloria a Dios. Así dirige. Pero tupos también quiere decir la marca que se deja de un sello. Cuando usted toma un sello, ¡pum! Puso el sello, lo que quedó en la hoja, un griego decía, eso es tupos. La marca que deja un sello. Esto quiere decir también
que un líder debe ser tan ejemplar, que deje huella en el corazón de aquellos que le siguen. A eso somos llamados, a dejar huella, a dejar un sello en el corazón de las personas que nos siguen. Que con los años ellos se acuerden de esa mujer que le lideró, de ese hombre que le lideró, y diga, ese era un hombre de Dios, esa era una mujer de Dios. A eso somos llamados los líderes, a dejar huella en el corazón. Es una de las únicas maneras de trascender en este mundo. El día que nos muramos, hayamos dejado un legado, porque la gente nos recuerda, porque la gente sigue nuestras enseñanzas, porque la gente sigue nuestro estilo de vida. Bueno, como le dije hace 8 días, le hago la aclaración hoy también, ¿verdad? Todos los líderes tenemos muchas cosas en las cuales la gente no debe imitarnos para nada. Entonces, cuando usted vea que un líder, pastor, hace algo que no debe hacer, sencillamente, no lo imite, ore por él y deje de andar hablando de él. ¿Hizo algo malo? Pues Dios se lo está mostrando para que usted no lo imite. Dios le está permitiendo ver eso en esa persona, pues para que usted no lo imite. Ore por él y no hable mal de su líder. No haga eso. ¿Está entendiendo la palabra? Amén. ¿Estoy siendo claro? Pero si ve algo bueno en esa persona, en esa mujer, en ese hombre, eso imite en esa persona. Es su responsabilidad como seguidor imitar, hacer más sencilla la tarea aquel que Dios puso a cuidarlo y a supervisarlo. Ahora alguno dirá, hermano, pero eso demanda como que mucho trabajo, ¿verdad? Eso de ser líder como que es trabajoso, ¿verdad? Eso de ser líder como que es una cosa que fatiga, ¿cierto? Sí, Señor. ¿Y entonces qué? ¿Cómo voy yo ahí? ¿Cuál será mi pago? Bueno, querido, habrá muchas satisfacciones en esta vida como fruto de lo que usted hace por otras personas. Usted verá familias cambiadas, vidas cambiadas. Eso es un pago, pero hay un pago mejor. Verso 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Oiga, le cuento, hace años yo estuve en el funeral de un coronel. Una pompa, una elegancia. Cuando yo llegué ahí, fue en un sitio especial. No era ahí en Capillas de la Fe o no, allá lo entierran a uno. En el apogeo allá, no. Un sitio especial allá en la Siena, allá en ese comando de ejército que hay un sitio especial. Cuando entré yo, eso lleno de flores así. 4 soldaditos ahí con el arma así ahí, con bufán. Y ahí parados horas de esos pobres, prestándole guardia al muerto. Y claro, no entra y uy. Bueno, llegó el momento de la misa, le hicieron su misa. No allí en Apóstol San Mateo, no. Una iglesia que están del norte católicas, que ustedes saben cómo es eso, ¿no? Hicieron todo. Y luego ahí, hermano, usted sabe que luego salen de la iglesia a montar en el carro fúnebre. ¿Cómo es con uno? Y al tío, el hermano, el borracho, van ahí con uno ahí cargado. No, a él no. A él lo llevaban unos soldados con sable y todas las cosas. Y no caminaban así, caminaban marchando. Una de las cosas que más me impresionó, que fue cuando yo creo que Dios me habló,
Porque cuando salimos de la iglesia, ahí, yo no la había visto, ahí, afuera de la iglesia, había una banda de guerra, unos 100 soldados ahí. Y cuando él salió, ¡pra!, sonaron las notas, la melodía. Yo me estremecí y enseguida me acordé del tribunal de Cristo. Del día glorioso de nuestro Rey. Bueno, y salimos del carro fúnebre, ¿verdad? Y no le enterraron a uno, no fue quemado el hombre. Ah, no, sí fue. Pero afuera de ahí donde cremaban, estaban los soldados. Había otro ahí. No sé qué, tal, si semanas. Yo no sé qué decía. Yo no presté servicio, no fui para allá, yo no sé qué. Eso es para locos, hermano. Yo fui para locos. ¿Qué tal? ¡Pah! 5 soldados disparando al aire en honor al muerto. ¡Pah! Yo no pude dejar de pensar en el día de nuestro premio. El tribunal de Cristo, imagínense eso, querido. El tribunal de Cristo. Puede imaginarse la luz, la melodía, Cristo en el trono y esa multitud de toda lengua, pueblo y nación, en vestiduras blancas, bien peinados, no como hoy ustedes, bien peinados, todos ahí asombrados mirando aquel lugar, y de repente usted oye en todo el jolgorio su nombre pronunciado de la boca del maestro. Fulano, al frente. Y usted emocionado, tal vez hasta llorando, camina hasta el frente donde fue llamado por el maestro. Y usted que oye estas palabras: bien hecho, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Mientras usted está ahí con sus ojos cerrados, que siente el metal de la corona asentándose sobre su frente y sus sienes. Y le aseguro que en ese momento usted entenderá que todo el esfuerzo, todas las lágrimas y todo el sudor que le costó servirle a Dios pastoreando sus ovejas habrá valido la pena. Amén. Todo será olvidado. Porque aquí dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesucristo, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esa es suya, amado líder. Esa es suya, amado líder. Y también puede ser suya si usted pone fe, amor por la obra, y usted se esfuerza lo suficiente para ser un líder de Dios.